Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos, nuestros investigadores y académicos. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el Parque Nacional Bajos del Norte. ¿Qué es esto? Y por eso tengo el gusto de platicar con el doctor Miguel Rivas Soto, director de Santuarios Marinos de Oceana. ¿Qué es Oceana, para empezar? Oceana es una organización internacional, Freddy. Estamos en 13 países y en México estamos desde el año 2018 presentes. Ya vamos a cumplir 6 años. Somos una organización de la sociedad civil y nuestra misión es proteger a los océanos para alimentar al mundo. Eso quiere decir que buscamos que los océanos sean abundantes, saludables, pero que siempre en ellos haya que pescar para poder tener una fuente de alimento para los seres humanos. Doctor Miguel, usted es director de Santuarios Marinos. O sea, me imagino que están haciendo o hicieron un trabajo de investigación sobre los santuarios marinos, y también tengo entendido de que ustedes tienen un trabajo de expediciones marinas. ¿Nos puede platicar qué es esto? Así es, Freddy. El año 2020-21, entre esos años, en plena pandemia, empezamos uno de los trabajos más ambiciosos de Oceana, que es proteger los hábitats marinos críticos para la biodiversidad. Por eso le llamamos santuarios marinos, ¿no? Estos lugares que son claves para la vida marina, entendiendo que el 80% de la biodiversidad mundial vive en el mar, y lugares como los arrecifes de coral, como los pastos marinos, los bosques de macroalgas, son lugares críticos para que ahí haya vida marina. Y eso no solo nos conviene a nosotros por el amor a la naturaleza, sino que gran parte de los alimentos que nosotros obtenemos diariamente provienen del mar. Aunque no comamos pescado, muchos de los animales de granja, por ejemplo, son alimentados con harinas de pescado, ¿no? Entonces dependemos de que el mar sea abundante y saludable, y en el caso de Yucatán, por ejemplo, nosotros hemos trabajado para la creación de áreas naturales protegidas que van a beneficiar a más de 3.500 familias directamente que viven de la pesca. Entonces, ese es el trabajo que desde Oceana empezamos este año, entre los años 20 y 21, y que hace muy poco culminamos este año con la creación de un nuevo parque nacional en México, que tú lo mencionabas, es el Parque Nacional Bajos del Norte. Este Parque Nacional Bajos del Norte, ¿dónde se encuentra ubicado? Para que usted nos pueda... ¿Y cuál es? Bueno, perdón. Sí, seguramente la gente conocerá un parque ya existente en esta zona, que es el Parque Nacional Arrecife Alacranes, ¿no? Si uno sigue por Alacranes más adentro en el mar y más cercano a Quintana Roo, avanza hacia Quintana Roo a 100 kilómetros de ahí más o menos, va a encontrar una serie de arrecifes sumergidos, ¿no? Es decir, ahí no hay islas, no hay superficie terrestre, ¿no? Sino que son arrecifes que están en el fondo del mar y que nosotros pudimos identificar gracias a conocimiento científico previo que existía ahí. Y estos arrecifes se llaman los Bajos del Norte. Un bajo básicamente es una zona de menor profundidad. Para quienes no saben mucho sobre arrecifes, ¿no? Los arrecifes necesitan la luz del sol, por eso siempre están en aguas someras. Entonces, estos arrecifes que se encuentran en estos bajos les permite hacer la fotosíntesis, que la alga que acompaña a estos animalitos, ¿no? Les permite obtener nutrientes, y eso es lo que nosotros protegimos con la creación de este nuevo parque, con ayuda del gobierno del estado, con ayuda de las comunidades locales, de los pescadores y sobre todo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, quienes finalmente decretaron este parque. Doctor Miguel, ¿de qué extensión estamos hablando? Este nuevo Parque Nacional Bajos del Norte es más grande que Arrecifes Alacranes. ¿Y qué relación, qué correlación? Porque no es casual que se haya estado en ese lugar, independientemente de todo lo que usted nos ha dicho. Sí, no es para nada casual. Primero que todo, la extensión de este parque es 1.304.000 hectáreas. Eso quiere decir que es el parque nacional o el área natural protegida más grande que se haya decretado en el Golfo de México. Y está aquí, frente a las costas de Yucatán, ¿no? Y como tú bien mencionabas,
no es casualidad que este parque tenga esta ubicación y esta extensión, sino que lo que se pretendió es hacer un corredor biológico entre Parque Nacional Arrecife Alacranes y este nuevo Parque Bajos del Norte para formar una línea, un corredor biológico donde las especies puedan migrar, puedan circundar ahí, donde puedan reproducirse, encontrar refugio, etcétera, sobre todo en beneficio de la pesca, en beneficio de especies como la langosta espinosa, como el pulpo, ya sea pulpo patón, maya, ¿no? Y también como el mero, las especies de mero que vienen en declive. De hecho, esta área natural protegida tiene como principal justificación la recuperación del mero rojo, que es una especie de gran importancia para la economía local de Yucatán. Doctor, para los mortales, ¿verdad? Para los que no hemos ido a hacer trabajo científico como ustedes lo hacen, ¿ustedes qué tanto bucearon? ¿Qué tanto registraron? Cuéntenos, ¿cómo es esta actividad que se da allá? Porque no es lo mismo hacer exploración de día, de noche. Hay animales marinos, ¿verdad? De día y también de noche. Así es. Este justo se le llama como el recambio específico, ¿no? Hay especies que son con hábitos diurnos o matutinos, crepusculares, nocturnos, ¿no? Entonces, cuando uno quiere hacer un muestreo de qué seres vivos viven en este lugar, pues uno tiene que considerar todas estas horas en las cuales las especies se recambian y ocupan el espacio ecológico, por así decirlo, en diferentes horarios, ¿no? Entonces, nosotros estuvimos en una expedición ahí que duró algo más de una semana, hace un par de años, ¿no? Y eso incluía buceos en todos estos horarios, ¿no? Incluía incluso buceos nocturnos con lámparas especiales, hacen que los investigadores que trabajaron con nosotros, muchos de ellos yucatecos, muchos de ellos de las instituciones educacionales que hay aquí en el estado, que nos acompañaron, que hicieron los muestreos de invertebrados, de los corales y cuál es la salud del estado general de los arrecifes de coral, ¿no? Muestreamos también incluso el ADN que está disuelto en el agua, ¿no? Considerando que el ADN vive un par de días como molécula, ¿no? Nosotros tomamos muestras de agua y luego esas muestras de agua se van a bases de datos para identificar qué especies hay ahí que nosotros no hayamos podido ver durante la expedición. Entonces no solo muestreamos diferentes horarios, sino que además nos llevamos el material genético de estas especies disuelto en el agua para averiguar todo lo que había en este lugar. ¿Qué descubrieron o qué registraron? Porque me imagino que en todo ese trabajo habrán registrado cosas nuevas. Sí, de hecho es interesante que este lugar que era, te contaba Freddy, desconocido para la ciencia en ciertos aspectos, muy pocas investigaciones habían en el lugar, demostramos que es un lugar muy complementario para la conservación de Parque Nacional Arrecife Alacranes, es decir, que protegerlo protegía algunas especies que están en alacranes, pero también otras que no están en alacranes. Eso quiere decir que lo que ya se protegía en alacranes hoy se ve complementado con lo que se protege en Bajos del Norte. Encontramos muchos nuevos registros, es decir, especies que no habían sido registradas en estos lugares, ¿no? Por lo tanto, es un registro nuevo para la ciencia. Eso quiere decir que extiende el área de distribución que conocemos de las especies. Encontramos incluso algunas problemáticas, presencia del pez león. De hecho, bueno, el pez león es una especie invasora, un poco para dejarlo en claro, ¿no? Y esta especie invasora, este es el registro más lejano de la costa. Porque no tiene un depredador que le pueda hacer la contra. Así, y él per sí es un depredador. Y de los registros que sí, los nuevos, a ver, cuéntenos. Pues gran parte de los invertebrados que nosotros habíamos muestreado no se conocían en esta zona, no habían sido estudiados, ¿no? Entonces nosotros tenemos más de 40 especies de invertebrados que se muestrearon y aquí... Que no se habían registrado. No habían sido registrados en estos lugares. Si a eso le sumamos las técnicas de ADN ambiental, que además es una técnica que en estos espacios no había sido utilizada, y una fotogrametría, que es una técnica de tomar fotos del fondo marino y convertirlos en imágenes tridimensionales que luego podemos llevar al laboratorio y seguir analizando durante muchas horas, ya ahora independiente del buceo, fueron técnicas que no se habían aplicado antes en esta parte de México y que terminan siendo pioneras para poner toda la información técnica y científica disponible para que la CONAM tomara la decisión de proteger este lugar. Nos vamos a un corte comercial y regresamos porque hay mucho que hablar sobre este trabajo científico que ustedes están realizando. Digo que están porque me imagino que van a seguir. Así es, Freddy. Regresamos.
Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Los mejores consejos de finanzas personales y empresariales, entrevistas con expertos y emprendedores, análisis de la economía. Descubre todo esto y más con Ángel Ancona en Financieramente. Todos los miércoles a las 7 p.m. a través de teleplay.tv, Teleplay en Facebook y YouTube y descarga nuestra app para Apple y Android. Gracias por continuar con nosotros. Sí, estamos platicando sobre el Parque Nacional Bajos del Norte y aquí con el doctor Miguel Rivas Soto, que él encabezó muchos de estos trabajos, ¿no? Doctor, en todos estos trabajos, ¿qué registraron? Díganos por qué la importancia de este tipo de ecosistemas, ¿no? ¿Qué hay que proteger? ¿Por qué hay que proteger? Porque para mucha gente que no conoce, no puede valorar. Y por allá mucha gente tiene el concepto de parque. Pues habrá alguna isla, no hay alguna isla. ¿Es recomendable ir? ¿No es recomendable ir? Por favor. Bueno, tú tienes mucha razón en esto de que nadie protege lo que no conoce, ¿no? Porque nadie protege lo que no ama, básicamente, ¿no? Uh-huh. Y para poder generar este amor, este vínculo con la naturaleza, pues lo primero es conocerlo, ¿no? Es lo que nosotros desde Oceana hemos tratado de difundir, de divulgar lo importante que es Bajos del Norte para la protección de lugares emblemáticos en Yucatán como alacranes, como un complemento de conservación. Y la gente que pueda visitar la página Oceana, que es mxoceana.org, ahí hay un montón de fotos, un montón de videos, lugares maravillosos tanto de día como de noche que nosotros pudimos identificar y ver para que la gente lo pueda ver, ¿no? Entonces eso es como, lo primero es una invitación, ¿no? Y lo segundo, comentar que este lugar es de gran importancia para la dispersión de larvas, ¿no? Las larvas son estos juveniles de la langosta, de los pulpos, de algunos peces, ¿no? Que son de importancia comercial. Entonces nosotros hicimos modelos que demuestran que Parque Nacional Arrecife Alacranes y Bajos del Norte están sumamente conectados en el intercambio de larvas, y eso lo hace un lugar importantísimo de proteger, sobre todo para la pesca. Lo que se dicen los alevines. Sí. Que es muy difícil producirlos. Y yo me acuerdo que pude ir a los trabajos que usted realiza. ¿Nos podría hablar un poquito sobre esto de las larvas? ¿Por qué es importante las larvas? ¿Qué corrientes cruzan enfrente de nosotros, enfrente de alacranes, enfrente ahora del Parque Nacional Bajos del Norte? Platíquenos de toda esta riqueza, porque como usted dice, también se puede observar en fotometría. Ustedes lo vieron, ustedes lo estudiaron, nosotros no. Sí. Estas son cosas muy técnicas, hay muchos científicos que están detrás de todo esto. Yo, como tú decías, tuve la fortuna de liderar este equipo, pero en realidad hay mucha gente experta, cada uno de ellos especialistas, incluso a nivel internacional en cada uno de sus campos, ¿no? Y lo que nosotros hicimos fue
intentar modelar las corrientes con las condiciones físico-químicas que tiene el océano, ¿no? Y poder hacer una predicción de dónde terminan las larvas cuando pues circulan estas corrientes marinas que están frente a Yucatán, ¿no? Entonces esta corriente que está frente a la península es una corriente que conecta con el Caribe mexicano y que la corriente de lazo, ¿no? Y que pasa viene por hacia Cozumel, arriba, exactamente, hacia la península de Yucatán. Entonces todo eso lleva una gran cantidad de nutrientes. Las larvas tienen una movilidad muy limitada, algunas de ellas incluso no se mueven mucho, ¿no? Entonces cuando la corriente las lleva, eso hace que lleguen hasta nuevos lugares de dispersión, ahí crezcan. ¿Dónde llegan y llegan hasta Alacranes. Vienes desde el más cercano a Quintana Roo, hay lugares ahí que se llama Cabo Catoche, otros lugares que conectan con el Caribe mexicano y de ahí choca llegan con la hasta Alacranes. Exactamente. Entonces eso, ¿qué nos permite? Que las especies que ya están en Alacranes, que viven ahí, reciban poblaciones nuevas. Eso es variabilidad genética. Eso quiere decir que hay individuos que traen otras características en sus genes que vienen de otros lugares y esto les permite mezclarse entre sí. Eso nosotros científicamente lo llamamos como variabilidad genética. Y la variabilidad genética es importante porque eso permite adaptarnos a los cambios del medio ambiente. Ahora, ¿larvas de qué? Nosotros lo probamos este modelo con larvas de mero, con larvas de pulpo y larvas de langosta. Imagínense nada más. Así, importantísimas para las pesquerías de la región. Doctor, en este caso, cuéntenos un poquito qué temperaturas tiene este lugar, porque no es lo mismo las temperaturas que están cerca de la costa a los que están en el Parque Nacional Bajos del Norte. No sé si igual sea la misma temperatura que igual está en Islas Alacranes. Esta, por una parte, la temperatura, la salinidad. Por favor. Sí, a ver, en términos de temperatura y salinidad, todas estas corrientes justo mueven y desplazan aguas, ¿no? Y eso significa que no es estable, no es algo que podamos decir. La salinidad es esto, es algo que cambia durante diferentes épocas del año, depende si son épocas de lluvia. Platíquenos eso, porque usted lo sabe, nosotros los mortales, ¿no? O sea, el agua no está estática, pues nosotros la vemos en un mapa y vemos que ahí está el océano. Nos vamos ¿no? a un corte comercial y regresamos para que usted nos pueda explicar y no le interrumpamos. No te puedes perder cada semana lo mejor de las redes sociales. Generación Like llegó para quedarse. Y si tienes un talento y te quieres hacer viral, escríbenos en nuestras redes sociales. Generación Like. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán. De lunes a viernes en punto de las 2:30 de la tarde y repetición a las 6 de la tarde a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay. Cuando nosotros estudiamos el mar, el agua no está fija, ¿no? No está como uno la ve en el mapa, sino que hay corrientes que pasan por arriba, que surgencias, tú lo mencionabas, ¿no? Aguas que son más profundas, etcétera, y muchas de estas corrientes llevan diferentes temperaturas, también llevan diferentes salinidades. La temperatura y la salinidad no son igual durante todo el año, no es lo mismo en la época de lluvias o en la época de mayor insolación, ¿no? En la época en la que se forman los huracanes, ¿no? Entonces, todo esto cambia durante el año. Lo que nosotros hicimos en modelos matemáticos fue poder modelar cómo las corrientes se movían a lo largo del año.
Eso incluía no solo la temperatura y la salinidad que tú mencionas, sino también la productividad primaria, que es esto que las algas generan fotosíntesis, ¿no? Y permiten el crecimiento de nutrientes, el movimiento del plancton, entre otros, ¿no? Entonces, con todo eso, demostramos que Bajos del Norte, que es este nuevo parque nacional, y Arrecife de Alacranes están íntimamente conectados y que por lo tanto, dependiendo del año, las larvas se nutren entre unos y otros. Entonces, le planteamos a la CONAM proteger este lugar, básicamente es complementar la protección que ya existe de alacranes y formar un corredor biológico que conecte con el Caribe. Y así rapidísimamente, ¿cuál es la diferencia de lo que usted nos platicaba en secas, en nortes y en lluvias? Pues en los periodos de lluvia las temperaturas disminuyen, el agua es un regulador de la temperatura y pues también la salinidad es menor porque se disuelve, hay más agua disponible, ¿no? Entonces eso lo que hace es cambiar las corrientes, cambiar el flujo de las corrientes. Las corrientes siempre van a ir desde mayor temperatura a menor temperatura y también van a fluir desde una mayor salinidad a menor salinidad, ¿no? Entonces esos son cambios que se provocan durante todo el año, no es algo que esté ahí estático, ¿no? Y eso es lo que nos va a permitir a nosotros que haya movimiento de seres vivos, entre ellos larvas, que son, luego se van a pescar. Van a ver que muchos pescadores viven de la pesca de langosta, por ejemplo, en alacranes. Entonces, para que esa langosta se mantenga rica, adaptada al medio ambiente, que haya una población importante, no solo hay que proteger alacranes, sino los arrecifes de donde vienen las larvas, eso es Bajos del Norte. ¿Y cómo se comporta en norte y en secas? Buena pregunta. Claro, durante las épocas frías, pues el agua a veces pierde salinidad, ¿no? Y durante el calor hay mayor evaporación y eso significa que la sal se concentra más y hay mayor salinidad. Así es como este es un ciclo que va y viene constantemente en el planeta. ¿Ustedes lo investigaron? Nosotros no. Pues gracias, doctor, de verdad, gracias por su tiempo, por su paciencia y por explicarnos la importancia del trabajo que hicieron ustedes en esta expedición. Muchísimas gracias y bueno, a la gente que conozca más sobre este parque, que visite nuestra página web en oceana.mx. Gracias. Gracias.